tema se trate en el Congreso Nacional. La otra gran imagen del día es lo que ha pasado en Estados Unidos, en Baltimore. Dame las imágenes, Gus, por favor, cuando este portacontenedores de bandera de Singapur embistió de lleno contra este puente y lo derribó por completo. En una fracción de segundos quedó reducido absolutamente a la nada. Las imágenes han recorrido el mundo. Una embarcación de 3 cuadras de eslora. Son 1000 pies. Para que queden claro, 300 metros mide esta embarcación. Y 50 de manga, es decir, 50 de ancho. Repleta de contenedores, de la empresa, ¿sí? de contenedores más grande del mundo, de capitales daneses. Bali se llama el buque, la embarcación, que entiendo perdió el gobierno de la misma y fue de lleno contra el puente Francis Scott Key, ¿sí? que quedó reducido a la nada, un puente de 2,5 kilómetros de extensión sobre la bahía de Baltimore. Se hizo una serie muy conocida hace poco tiempo en este mismo lugar. El puente fue inaugurado en 1977. Quedó absolutamente reducido a la nada. Hay entre 6 y 7 personas desaparecidas. Vehículos que cayeron, obviamente que cayeron al agua. Todavía la Guardia Costera de Estados Unidos está trabajando en el lugar. Y varios interrogantes que se plantean. Uno, ¿qué pasó? Los 2 pilotos, es decir, los capitanes que iban al mando en el puente de mando de esta embarcación gigantesca, ¿sí? Creen que el barco se bloqueó, es decir, que quedó sin gobierno, se quedó sin la propulsión y sin propulsión se quedó sin la posibilidad de maniobrar, de maniobra en el medio del río. Por eso fue derecho. Dame la imagen, Gus, por favor. La imagen se ve como va derecho contra el puente. ¿Ven que va derecho? Absolutamente no puede en ningún momento maniobrar para pasar por el medio del puente. Esto era a la 1:30 de la madrugada. En aquella ciudad. Por eso en el puente no había gran tráfico vehicular, sino estaríamos contando de una tragedia inmensamente superior a la que ha sucedido. En la embarcación sobrevivieron todos. Incluso cayeron muy pocos contenedores al agua. Las imágenes son muy fuertes. La embarcación quedó prácticamente intacta. Sí se descartó que haya sido un atentado terrorista, El FBI, ¿no? sí, el FBI inmediatamente dijo esto no fue un atentado terrorista. A ver, acá hay algunos principios de la navegación que me gustaría comentarles. O tengo a alguien, Gus, ¿me dijiste que tenía alguien o no? Lo tengo a Miguel Rodríguez, que es un hombre de la Policía Naval de Baltimore. ¿Sí? ¿Lo tengo por Zoom o no? A ver. Sí, sí. Miguel, ¿cómo te va? Sí, un gustazo hablar contigo. Gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? Ando moviéndome de móvil por aquí en bus y esto. Nada, encantado de estar con ustedes. Se escucha algo de fondo. Miguel, que vas viajando, vas en viaje. Claro, está en viaje. Claro. ¿Qué es lo que sucedió, Miguel? Miguel, ¿me escuchás o no? Claro, está viajando en un colectivo, por lo que entiendo. Miguel Rodríguez es vicepresidente de la Asociación de Oficiales Hispanos de la Policía de Baltimore. A ver, infiero que esta embarcación se quedó sin gobierno. Una embarcación de semejante envergadura, eslora, manga, ¿sí? Bajo ningún punto de vista se puede detener de un momento al otro. Y sin gobierno y sin propulsión, la estropada, el envión en el agua, hace imposible gobernarla, manejarla, y por eso infiero, sí, que dio contra el puente. O sea, aparentemente fue un apagón que sufrió, ¿no? Un problema eléctrico dentro se bloquearon los motores. Me imagino. A ver, Miguel, te escuchamos. Sí, no, efectivamente, como ustedes han contado, esto fue, perdió poder, ¿verdad? Tuvo el apagón. Al tener el apagón, esto básicamente no tiene ningún tipo de control de eje, nada, simplemente está muerto en el agua con la propulsión que viene ya con la velocidad. Y obviamente le es imposible evitar uno de los pilares del puente, y ahí es que ocasiona el colapso, ¿no? Claro, obviamente por el choque del pilar. Estas embarcaciones que tienen... Sí,
Miguel querido, estas embarcaciones, esta tiene un calado de 11 metros. Se llaman embarcaciones de maniobra restringida. Es decir, si un barco pequeño, una lancha pequeña se cruza con una de estas embarcaciones, lo primero que tiene que hacer la embarcación pequeña es desviar el rumbo y darle prioridad, porque estas embarcaciones, como son de maniobra restringida, no pueden corregir el rumbo en un espacio muy ceñido por un montón de factores. Básicamente en muchos lugares por la profundidad del agua, porque calan 11 metros, ¿sí? Y si se van del lugar de la ruta, ¿sí? Podrían quedar encallados. Eso por un lado. Y por otro lado, sin motor, sin propulsión y demás, es imposible frenar. A ver, mucha gente dice, che, ¿frena un barco? No. Un barco no frena, no tiene frenos un barco. Y la estropada, el envión en el agua, ¿sí? Solo lo detiene la propia inercia. Bueno, y evidentemente la estropada continuó y terminó contra el puente. Yo no sé si hay alguna otra hipótesis, Miguel querido. No lo hay. Lo que estás diciendo es claro. Ahora, una de las cosas que los investigadores lo último que se escuchó, los detalles que están mirando los investigadores de la Agencia Federal de Transporte, ellos están viendo ¿verdad? La posibilidad de que por qué, si una de las preguntas mundiales que ellos están ahora mirando es el por qué no se lanzó que no lo hicieron en el momento. Tú sabes, es una de las primeras interrogantes. Sí, a ver, Miguel, porque no se escucha, es muy difícil, estás en viaje, es súper difícil. Lo quiero sumar a Raúl Bertero, que es ingeniero civil. ¿Se sabe las víctimas fatales, Miguel querido, o no? Creo que hubo un update, esa es una información nueva que está entrando. Creo que había una cifra, unos decían que si 20, otros decían que si menos 10. Creo que ahora se ha reducido la cifra de 6 personas que se están tratando de localizar. Claro, 6 desaparecidas. En el agua. Ya andan desaparecidas, están apuntando más que son obreros de la construcción. Y un camión cayó al agua también, ¿no? Había un camión en el puente, ¿no, Miguel? Sí, había un camión. Están todavía, te digo, mira, ahora mismo Miguel, yo te agradezco la gentileza, es muy difícil seguir la comunicación, es muy difícil, estás en viaje, yo te súper agradezco, Miguel, te agradezco tu tiempo. Miguel Rodríguez es vicepresidente de la Asociación de Oficiales Hispanos de Baltimore, imposible. Raúl Bertero es ingeniero civil, lo quiero sumar. ¿Qué hace, Raúl querido? ¿Cómo te va? Trebuch, te saludo, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, ¿qué puede haber pasado desde el punto de vista de la construcción de este puente que se desmoronó en una fracción de segundos? Mirá, tiene una falla que yo te diría inconcebible a esta altura del conocimiento, que no tiene protección. Claro. Un puente como este, antes de las columnas, tienen unas protecciones que son como poner sobre pilotes algún tipo de cajón que haga que el barco choque contra eso y no choque contra las columnas. Claro, si Zárate Brazo Largo, por ejemplo, sin ir más lejos. Exactamente. Si usted te iba a comentar, si ustedes van a Google Earth y ven Zárate Brazo Largo, van a ver que del lado de aguas arriba tiene una especie de triángulos naranja que son los que evitan que un barco que viene por el río choque contra las columnas del puente. Eso está en Rosario Victoria, hecho también, que me tocó participar en ese diseño. Están para proteger esas columnas. Es increíble que semejante puente como este no tenga esa protección. Sí, ¿y por qué no tenía esa condición? Se hizo en el 77, por lo que tengo entendido. ¿Es un tema de negligencia, básicamente, Raúl? ¿O un tema estético? No, es un tema de que de alguna manera las autoridades correspondientes no tomaron las medidas adecuadas. En los reglamentos de puentes de Estados Unidos tienen todo un capítulo dedicado a la protección de puentes
sobre agua. Fíjate que ha habido 35 accidentes en los últimos 50 años de este tipo en agua en puentes. Es decir, es conocido este tipo de accidentes. Entonces, las reglamentaciones hace varios años que tienen que establecer este tipo de protecciones. Lo increíble, además, es ínfimo el valor de esas protecciones en relación al valor del puente. Entonces es increíble que las autoridades competentes no hayan dicho, bueno, si no se hizo originalmente, hagamos las protecciones ahora. Eso me resulta increíble. 2,5 kilómetros tiene el puente, fue construido en el 77 por lo que estaba leyendo. ¿El barco pasaba por debajo del puente igual? ¿El tema que fue directo a la columna o no? Exactamente, porque ese puente tiene más o menos 2 kilómetros en total, pero los vanos principales tiene 400 metros. Ahí que se ve, en ese vano principal de 400 metros Sí. es por donde pasa tranquilamente este tipo de barco. Ahora, fíjate la masa, ¿no es cierto? Porque lo que hace derrumbar un puente lo saben los que estudiaron física en el secundario, producto de masa por velocidad. La Claro. masa por la velocidad es lo que te da la fuerza que tira eso abajo. La Ah. masa era inmensa en ese. Ahora, Raúl, tiene que ver justamente con esto que se está informando desde Baltimore, que sufrió un apagón el barco y que producto de eso se termina yendo contra uno de los pilares, choca con el pilar y ahí es cuando el puente se cae, que no debería haberse caído nunca más allá del choque, ¿no? Exactamente, todos los barcos tienen incluso un sistema de seguridad, electrónicos y demás, que todo eso se desaparece cuando tienen la falla de alimentación eléctrica. Claro. Al no tener ningún control, ninguna posibilidad de controlarlo, el barco va como va, y ahí es donde aparece la protección estructural que debía tener, algo que evite el choque contra la columna. Claro, yo hacía la comparación, Raúl querido, yo sé que sos ingeniero civil, hacía la comparación con un avión. Si en un avión se apagan todos los motores, seguramente la pericia dependerá de la altitud y demás, las condiciones meteorológicas, y la pericia del piloto para mantener una aeronave en situación de planeo, lo cual debe ser bastante, por lo que entiendo, sin ser especialista, es muy difícil. Esto es lo mismo, salvando todas las distancias. Un barco de semejante magnitud, de 3 cuadras de largo, del Lora, se quedó sin gobierno, sin propulsión, es absolutamente, al quedar sin gobierno, ingobernable. Por más que pongas toda la astucia, pericia y demás, es imposible, porque el barco sigue su curso, se llama estropada. ¿Sí? Las embarcaciones derivan por el agua o por el viento. Esto deriva por el agua, es imposible con la propulsión que venía. Por eso era inevitable el choque. Inevitable, el choque no lo podían controlar. Por eso es que, sabiendo que existe este riesgo, sabiendo que ha pasado otras veces, es que las estructuras de puentes hoy en día en ríos se diseñan con esa protección, que no lo tenía este puente, ¿no? Sí, ahora, mucha gente se preguntaba hoy que la ciudad quedó aislada, ¿no? Quedó incomunicada. Bueno, serán cuestiones de las autoridades de Baltimore, ¿sí? A través de ferries, cómo harán para que la gente pueda cruzar de un lugar a otro. Me imagino que construir un puente de estas características, de 2 kilómetros, no es tarea sencilla, ¿no? Y que demanda mucho tiempo. Le va a demandar mucho tiempo, le va a resultar un costo muy grande, y el costo de todo el tiempo que pierden los que circulan por la ciudad de Baltimore, incluso de los negocios que están del otro lado del puente, va a ser todavía muchísimo mayor. Es decir, los costos, las consecuencias de este accidente son muy onerosos para la ciudad de Baltimore y se podrían haber arreglado con una construcción que valía unos pocos millones de Raúl, dólares. le voy a pedir a la producción, Gustavo, buscame la foto del... creo que era un barco de cereales, creo, si la memoria no me falla, sí, que dio contra el puente de Zárate Brazo Largo. Están las imágenes y ahí se ve como la cobertura de cemento que hay debajo de unos pilotes. Estoy haciendo muy ordinario en la descripción, pero se ve nítidamente. ¿Es así? ¿Lo dije bien, Raúl, o no? Mira, acá lo estamos viendo. Esto es en Zárate Brazo Largo. Esta es la embarcación. ¿Sí? Y te voy a hacer un comentario. Dale. Ese barco está viniendo desde Buenos Aires hacia arriba. Entonces, y por lo tanto contracorriente. Entonces, la protección que tiene ahí el pilar del puente es mucho mejor que la que tiene del otro lado. Si vos vas a una foto aérea de Google Earth ahora, vas a ver que del otro lado tiene otra protección mayor. Es más Porque los barcos que van en contra del puente... Va más rápido. Claro, ahí va más lento, te choca, fíjate que no le pasa nada al puente.
El barco choca y está preparado. Si Ese al puente diseño, no le pasó nada. y al puente no le pasa nada. Y si viene del otro lado más rápido, tiene una protección mayor y tampoco Claro, le hubiera pasado porque nada. ahí va aguas arriba, ¿sí? Es decir, Es claro. va peleando, digamos, contra la corriente. ¿Mm? Exacto, ahí Eh, este barco está yendo lento, está a la deriva, pero lento. claro, Si cuando viene corriente a favor, está a la deriva mucho más rápido. Fíjate claro. que el barco que chocó ahí en Baltimore venía rápido, semejante masa gigante a la velocidad que venía, ¿no? Sí, claro. Vuelvo con ejemplos de, a ver, del río de la Plata para que quede claro. Sí, si vos vas con una lancha y te cruzás con un carguero cualquiera o con uno portacontenedores, ¿qué sucede? Sí o sí vos tendrés que correr. Porque el barco bajo ningún punto de vista se puede mover de su curso, bajo ningún punto de vista. Primero porque puede encallar al Río de la Plata, que es bajo, primero, y básicamente eso. Y además porque no puede frenar, no tiene capacidad de maniobra. No es que, frenalo el barco, no existe eso, en el agua no existe frenar. Sí, se frena cuando termina el envión, la estropada, o si se puede poner en reversa. Acá evidentemente al quedarse sin propulsión, ni siquiera se pudieron activar los motores para ir en reversa. Bueno, algo análogo le pasó a la embarcación en el puente Zárate-Brazo Largo. Ahora, qué increíble que un puente en Argentina, ¿no? Que vos decimos, un país en vía de desarrollo, de subdesarrollo, infinitamente más pobre que Estados Unidos, esté mejor construido que en Estados Unidos, ¿no, Raúl? Mirá, te puedo decir A ver, algo a favor de Argentina que lo necesitamos. Eso se lo debe a las universidades nacionales, donde generamos ingenieros con los conocimientos para resolver estos problemas. La Universidad de Buenos Aires está entre las 100 mejores universidades del mundo, en un país que no está porque estamos hablando de es miles verdad. de universidades. Entonces, ese conocimiento que se traslada, que lo tienen los organismos de vialidad nacional, eso permite que nosotros tengamos a veces construcciones mejores que las que podés ver en países desarrollados. Ahora, ¿cuánto crees que puede tardar en hacerse un puente de estas características? Un puente no va a lo van a tener que diseñar de vuelta, no van a tardar menos de 3 años, 4 años. Lo que le va a costar esto en términos ¿Tres, cuatro años? Y sí, porque vos imaginate que tienen que estar 2 kilómetros arriba de ese río, hacer los pilotajes, que le va a llevar un montón de tiempo, después hacer la superestructura, va a ser, no sé, 2 o 3 años seguro. Sí, además un río muy profundo. Es un río de aguas profundas porque iba esta mole en el agua que tiene un calado de 11 metros. ¿Qué quiere decir 11 metros? Que abajo lo que no se ve hay 11 metros abajo, para simplificar. Sí, igual van a tener que remover rápidamente la estructura del estructura, puente sí, para sí. que otros barcos que están trabajando ahí puedan pasar. Sí, sí, Porque sí. eso, Sí. como decía él, como decía recién Raúl, es muy costoso para Baltimore. Y si vos encima los tenés retenidos, peor. Es muchísimo Es más plata. muy costoso para Baltimore este accidente. Fíjate que ese carguero iba a Singapur con una cantidad de, digamos, millones de dólares de mercadería Sí. impresionante. Eso, bueno, ahora limitar todo ese transporte es muy costoso para esa ciudad. Sí, Bali se llama el barco. A ver, la empresa danesa que encargó este buque es la misma que opera en el puerto de Dock Sud, en el puerto de La Plata o en el puerto de Buenos Aires. Acá está lleno, son los contenedores que empiezan con la M. Está lleno, acá es la misma empresa. Estos barcos, ¿cómo? Sí, es una empresa de fama mundial, digamos. Exactamente. Son de capitales danesos. Miren, noten esto. La principal empresa que draga es danesa y la principal empresa de contenedores también es danesa. Y noten que estos barcos, estas embarcaciones, son las que navegan por el Río de la Plata también. No es que las vemos acá en nuestras aguas. No es que, en Estados Unidos. Son las mismas que llegan acá, que traen, qué sé yo, vehículos desde Alemania o desde China, ¿o no, Raúl? Así es el mercado internacional que ojalá nosotros sigamos teniendo más cada vez de mercado internacional. Pero eso significa dólares para el país. Así que ese transporte es sumamente importante y los puentes también son muy importantes. Por eso la protección, que es de un valor ínfimo comparado con todo esto, hay que hacerla ingenierilmente en forma sensata. Y no es lo que yo veo en este puente, ¿no? Sí, ahora, The Wire se llama la serie, ¿no? Sí, de ¿Sí? vuelta.
que se hizo y muestra toda esta bahía y el puente del fondo. Esta estética, estos puentes no se hace más, ¿no, Raúl? O estoy diciendo cualquier cosa, corregime, por Dios. No, mira, no, se puede hacer. Este tipo de puente se puede hacer. Fíjate si lo ves ahí en el que está, la foto que está todavía entero. Sí. Es un puente en arco y vos fíjate que está colgado por debajo del puente la ruta donde pasan los autos. Es un puente lindo, te diría, agradable. Y se hace, un puente de acero, se puede hacer. Sí. ¿Pero qué se recomienda hoy en día, en ingeniería civil al menos? Mira, ahí ves, ahí está el arco y cómo pasan se han colgado el tablero por debajo de ese arco. Mira, en ingeniería civil se puede hacer muchas cosas. Podés hacerlo de acero, podés hacerlo de hormigón armado, pretensado. Lo importante es conocer el material y el comportamiento. Es decir, si vos conocés con qué trabajás, vos podés hacerlo de muchas maneras. En algunos países es más barato el acero, en otros países como el nuestro es más barato el hormigón armado y pretensado. Bueno, depende de cada país y cada tipo de puente que tengas que hacer. Pero Todos son únicos, ¿no? Raúl, ¿crees que no hubo mantenimiento? Porque recién Esteban decía que es del año 77 este Sí, puente. pero es un tema de que no tenía la protección, la estructura que sostiene el puente. ¿No? Sí. Esto es, ¿no? Es eso, mira, si vos ves ahí donde impactó el barco, unos 10 metros adelante de eso, debería haber habido un pontón, vos lo tendrías que ver como un cajón, que está sostenido bajo pilotes y es lo que, si viene un barco, choca contra eso y lo frena o lo desvía. Yo les pido que cuando puedan vayan a Google Earth y vean lo que es Zárate Brazo Largo del otro lado. Y ahí se van a dar cuenta que es una protección. Claro, es la malla de contención que tiene la estructura. Fíjense lo que es la mole en el agua, que todos los contenedores, prácticamente todos los contenedores, salvo los que estaban Tirados, ¿sí? en proa, quedaron encima del barco. Salvo algunos que desde la proa donde embistió, sí, el resto de los contenedores están arriba de la embarcación. Claro. Es decir, no se movió el barco. A ver, entendamos, tiene un calado de 11 metros. 11 metros debajo del agua, 3 cuadras de largo, son 1000 pies, 1000 pies de eslora, Y a eso 1000 pies son toda la 300 carga. metros. Y Agregale toda la carga que tiene ahí arriba. Claro. Es una impresionante masa que vos no la parás, para pararla con algo tenés que diseñar algo para poder parar eso, que es justamente lo que se hace con las protecciones. Claro, porque per se la embarcación es imposible de frenarla. No la podés frenar, digamos, sí, y menos, no la podés conducir fácilmente, aún con toda tu electrónica, toda tu electricidad funcionando. Imagínate a la deriva, es incontrolable eso. Sí, ahora, ¿qué puede haber pasado para que una unidad de esta sofisticación, con las plantas tecnológicas que debe tener y demás, las plantas propulsoras redundantes que entiendo deben tener estas embarcaciones, haya colapsado todo por completo? Es rarísimo. Es rarísimo porque yo sé que no sos ingeniero naval, Raúl, pero el sentido común indica que esto tiene que tener sistemas redundantes, ¿o no? Sin duda, sin duda. El sistema eléctrico debería haber tenido forma de reserva y demás. No pueden dejar a la deriva semejante barco. Es decir, cuando un accidente como este, fíjate que aparece cuando hay una sucesión de errores. Con uno solo no alcanza. Entonces, hubo un error en la parte eléctrica, hubo un error en el diseño estructural y eso condujo a una catástrofe. Sí, sí. Y siempre que hay una tragedia de esta característica, uno dice, che, el error humano, ¿no? Bueno, veremos, la embarcación estaba a cargo de 2 pilotos, los cuales pudieron, bueno, quedaron a salvo. Yo creo que el barco ni se movió, ¿eh? Yo creo que el barco Fíjate vos que cuando choca contra Zárate Brazo Largo, el barco es el que se rompe y no el puente. Es verdad. Entonces, acá se rompe una de las dos cosas, la más frágil se rompe. Claro. Entonces al barco le pasó muy poquito y en cambio todo el puente cayó. Sí, el barco venía más rápido, me parece también. Mirá la ¿o no? imagen que se ve clara. Sí. No, es un barco mucho más grande. Mucho más pesado. Y mucho más pesado y a mucha más velocidad que el que chocó Zárate Brazo Largo, ¿no? Sí, Eso- Zárate Brazo Largo quedó perforada, ¿sí? La proa por babor, es decir, puesto de atrás del barco. Si uno se para en la popa, babor está a la izquierda. En las embarcaciones se habla de babor y estribor porque
Si estás parado adelante, digamos, cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Claro. Las concepciones cambian, ¿sí? Por eso, desde esta perspectiva, la derecha es estribor, el barco embiste por babor. ¿Usted es timonel, Trebuch? Sí, Muy bien. embiste por babor, ¿ves? Sí. ¿Sí? Por la parte izquierda de la embarcación y ahí se perfora el casco de la embarcación. No obstante ello, el barco tiene compartimentos estancos que permitieron que no se hundiese, ¿no, Raúl? Sí, yo creo que incluso para el barco, ese obstáculo, en el caso del desastre de brazo largo, bueno, sí, tiene compartimiento estanco para que no se hunda, porque el agua no entró a todo el barco, digamos, Claro. si no se hubiera hundido. Tiene sistemas. Son compartimentados, ¿sí? Y se sella Exacto. uno de otro, entonces sí, ingresó agua solamente si en el compartimiento, ¿sí? de la proa de babor, digamos, y no en el resto de la embarcación, ¿no? Eso es también diseño de ingeniería naval en este caso, exactamente. Claro, y nacional. Y bueno, nosotros tenemos una ingeniería naval muy importante y una carrera de ingeniería naval en la Universidad de Buenos Aires de muchísimos años, la verdad que sí, y muy buenos ingenieros. Sí, de hecho, bueno, esto para otra charla, ¿no? Pero Argentina tiene el astillero Río Santiago, ubicado ahí en el partido de Ensenada. ¿Acaso sí, la capacidad constructiva de buques y demás muy interesante y muchas veces lamentablemente en desuso o otros astilleros privados o de capitales mixtos como Tandanor, ¿no? Pero bueno, lamentablemente da para otra charla, ¿no? Cómo ha sido abandonada toda esa industria tan interesante argentina, ¿no, Raúl? Así es, toda la industrialización, la desindustrialización de Argentina durante varios años, ¿no? Sí. Nos has ilustrado muchísimo, Raúl. Yo te agradezco por tu tiempo y por tu precisión también. Bueno, no, le agradezco a ustedes poder transmitir algunas ideas. Muchas Raúl gracias. Bertero, ingeniero civil, producto de esta